Ánimo, no teman, que soy yo, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio de San Marcos, en su capítulo 6, del verso 45 al 52. Inmediatamente Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y lo fueran a esperar a Betsaida, en la otra orilla, mientras él despachaba a la gente. Jesús despidió pues a la gente y luego se fue al cerro a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del lago y Jesús se había quedado solo en tierra. Jesús vio que sus discípulos iban agotados de tanto remar, pues el viento les era contrario, y antes de que terminara la noche fue hacia ellos, caminando sobre el mar, como si quisiera pasar de largo. Al verlo caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos estaban asustados al verlo así. Pero Jesús les habló: ánimo, no teman, que soy yo. Y subió a la barca con ellos. De inmediato se calmó el viento, con lo cual quedaron muy asombrados, pues no habían entendido lo que había pasado con los panes, tenían la mente cerrada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Además, desde tu niñez conoces las sagradas Escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Hola, ¿qué tal, querida familia en la fe? Sean bienvenidos una vez más a este canal de evangelización. Es un gusto, una alegría para mí estar nuevamente con ustedes, ya que Dios lo permite que nos veamos a través de este canal, a través de este medio, para así poder llevar la meditación de la palabra de Dios. Hoy el Evangelio nos enseña de otro de los milagros más grandes que Jesús realizó. Recuerden ustedes que ayer nos hablaba del alimento. De dos clases de alimento nos hablaba el Evangelio ayer: alimento material y alimento espiritual. Jesús el día de ayer, con 5 panes y 2 pescados, dio de comer a más de 5,000 hombres. Y cuando vio a una multitud que estaban como ovejas sin pastor, se puso a enseñarles largamente. Por eso la palabra del Señor dice que el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De eso nos enseñaba el Evangelio ayer, el gran milagro de la multiplicación de los panes. 5 panes y 2 pescados dio de comer a más de 5,000 hombres. Y aparte, lo que sobró, lo que recogieron después. Y hoy el Evangelio nos enseña que Jesús envía a sus discípulos a subir en la barca. Fíjese bien, una barca sin Jesús. ¿Cómo es una barca sin Jesús? Todo lo que vivieron los discípulos, todo lo que padecieron los discípulos en la barca, a pesar de que habían estado con el mejor maestro, a pesar de que habían sido enseñados por Jesús, habían visto los milagros que Jesús estaba realizando, así aún ellos dudaron. Una barca sin Jesús. ¿Cómo es nuestra vida cuando Jesús no está con nosotros? Imagínense, ¿cómo es? ¿Cómo nosotros vivimos cuando Jesús no está con nosotros? Cuando Jesús no está en ella. A veces tenemos viento contrario. En la vida, fíjese bien, nos encontramos con vientos contrarios. A veces las cosas no salen como pensamos. Nuestro nivel económico, nuestro nivel de salud, nuestro nivel espiritual
¿sí? Nuestro nivel familiar. Muchas veces no salen las cosas, no pasan las cosas como nosotros lo queremos. Vientos contrarios, fíjese bien. Y nos pasa como los apóstoles. Cuando estamos pasando por esas situaciones, nos pasa como los apóstoles. Hoy el Evangelio nos enseña que Jesús camina sobre el mar, sobre el agua, y los apóstoles, fíjese bien, dijeron que era un fantasma. Eso pasa en nuestra vida. Una persona que sube a la barca ya no tiene problemas, no. Muchas veces hay personas que piensan que cuando ellos llegan a la iglesia se acabó todos sus problemas económicos, familiares, sus problemas de salud, sus problemas quizás de lo que sea. No, no es que se acabó, sino que fíjese bien que ya en la barca Jesús nos ayuda a maniobrar los momentos de tormentas que pasamos en nuestra vida. Ejemplo, en la crisis económica, en la crisis familiar, en la crisis espiritual, en la crisis de salud. Ya es Jesús quien nos ayuda a manobrear, a manejar, ¿sí? A poder avanzar en contra del viento contrario, como los discípulos, como los apóstoles. Fíjese cómo lo dice San Mateo en su capítulo 14, verso 22. El Evangelio aquí nos dice, al ver caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Se pusieron a gritar, pues todos estaban asustados al ver así, pero Jesús les habló, ánimo, ánimo, no teman, que soy yo. Pero San Mateo en su capítulo 14, verso 22, fíjese bien, San Mateo 14, 22 al 36, nos enseña San Mateo de otra manera. San Mateo 14, 22 nos dice así, inmediatamente después Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que él a la otra orilla. Mientras él despedía a la gente, Jesús pues despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía solo. Él seguía ahí solo. La barca en tanto estaba ya muy lejos de tierra y las olas la golpeaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. San Mateo lo explica de la misma manera que San Marcos, oiga, caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar se asustaron y exclamaron, es un fantasma. Dudaron, no creyeron en lo que Jesús había realizado, en lo que fue la multiplicación de los panes, en la alimentación de más de 5,000. No creyeron en él. Y por eso cuando Jesús se aparece con ellos caminando sobre el mar, exclamaron, es un fantasma. Y por el miedo se pusieron a gritar. ¿Qué es un fantasma? Es algo que no existe. Confundieron al Señor con algo que no existe cuando Él es un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo puede, fíjese bien. ¿En qué momento los discípulos reconocieron a Jesús? Fue cuando se hizo presente con ellos. Y muchas veces nosotros estamos viviendo esta vida como los discípulos, que no tenemos fe. Recuerde que Hebreos capítulo 11, en su verso 1 dice, la fe es aferrarse. Vamos a verlo. Dice Hebreos capítulo 11, dice, la fe es aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. Esto mismo es lo que recordamos en nuestros antepasados. Y nos empieza a señalar una lista de antepasados que por fe
Fíjese bien, lo que hizo la fe en ellos, que no dudaron de la palabra del Señor. Y mientras aquí los discípulos se pusieron a gritar y dijeron, es un fantasma. Cuando nosotros estamos pasando los momentos difíciles en nuestra vida, situaciones que nosotros tenemos que pasar, ¿dónde queda nuestra fe? Nos olvidamos de Dios, buscamos a aquellos que practican la maldad en este mundo. Buscamos a aquellos hombres, fíjese bien, que hacen las cosas malas. Y no debemos de hacer eso. Debemos de confiar en el Señor. Oiga, ¿qué dice? Es un fantasma, y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo, ánimo, no teman, que soy yo. Pedro contestó, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo, ven, Pedro. El hombre, el cristiano, el ser humano, muchas veces dice, yo quiero ir a la iglesia, quiero convertirme, quiero seguir a Jesús, pero quiero ver primero que me haga un milagro. Quiero ver primero que se manifieste Él en mi familia. Muchas veces nos pasa lo de Pedro, que no tenemos fe. Y la Biblia nos habla de unas personas que creyeron en Dios, que tuvieron fe en el Señor. Recuerde que la fe es aferrarse en todo lo que no podemos ver, es la certeza de lo que se espera. ¿Y qué pasa con Pedro? Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús, pero el viento seguía muy fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró diciendo, hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado? Hombre de poca fe, y como Pedro, habemos mucho en esta vida. Muchos cristianos que les hace falta fe, porque hemos olvidado la palabra, las sagradas escrituras, lo hemos cambiado por otras cosas que dice Hechos capítulo 6, verso 2. No es posible que abandonemos la palabra de Dios por hacernos cargo de otras cosas. Porque de ahí, de las Sagradas Escrituras, nace la fe, dice Romanos 10:17, de la predicación, de la proclamación del Evangelio, nace nuestra fe. Y Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué has vacilado? ¿Cómo está nuestra fe? Muchas veces nosotros pensamos que cuando nosotros llegamos a la iglesia, nos comprometemos, hacemos nuestro sacramento, muchas veces pensamos que se acabó todo. No, no se acabaron los problemas. Por eso la misma palabra del Señor en Siracida capítulo 2, verso 1 dice, si te has decidido servir al Señor, prepárate para las pruebas. Oiga cómo lo dice Siracida capítulo 2 en su verso 1, si te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba. Conserva recto tu corazón y sé decidido. No te pongas nervioso cuando vengan las dificultades. Que vamos a pasar momentos difíciles, sí. Que vamos a dudar del Señor como lo hizo Pedro, sí. Pero el Señor nos invita a confiar. El Señor nos invita a prepararnos, a no abandonar las Sagradas Escrituras. El problema es de que cuando nosotros vamos a Cristo, llegamos a Cristo, vamos a la iglesia, es porque el Señor nos va a ayudar a maniobrar, a manejar en contra de los vientos contrarios. Eso es lo que el Señor dice. Por eso el Señor en Mateo 16:24 dice, el que quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Que tome su cruz y que me siga. Entonces, la palabra del Señor nos invita a creer, a confiar, a acercarnos al Señor, porque dice,
Dice, conserva recto tu corazón y sé decidido, no te pongas nervioso cuando vengan las dificultades, apégate, acerquémonos al Señor a través de la oración, a través de la palabra, que es el alimento. Recuerde que San Mateo en su capítulo 4 del verso 1 en adelante dice, no solo de pan vive el hombre. ¿Qué hace el hombre el día o en nuestro tiempo de hoy? ¿Qué hace? ¿Para qué trabaja? Para comer. ¿Para qué come? Para trabajar. Y recuerde que ayer el Señor nos enseñaba con ese gran milagro de la multiplicación de los panes. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El alimento espiritual, que es la palabra de Dios, y el alimento material en la multiplicación de los panes. Entonces, que el Señor dice que no podemos dudar. Dice, acepta todo lo que te pase y sé paciente cuando te hayas botado en el suelo, porque así como el oro se purifica en el fuego, así también los que agradan a Dios pasarán por el crisol de la humillación. Confía en Él y te cuidará, sigue el camino recto y espera en Él. Dice Sirácida. Y por eso Josué en su capítulo 1, Josué en el capítulo 1 en su verso 9 dice, en el verso 6, sé valiente y ten ánimo, tú harás que este pueblo tome posesión del país que juré darles a sus padres. Sé valiente y ten ánimo, trata de observar en todos tus puntos la ley que te dio mi servidor Moisés. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, y tendrás éxito por donde vayas. Dice, releerás constantemente, sé valiente y ten ánimo. ¿Cómo vamos a obtener la valentía? ¿Cómo? Sé valiente y ten ánimo. ¿Cómo vamos a obtener el ánimo? Releerás constantemente este libro de la ley, lo meditarás día y noche para que actúes en todo según lo que ahí está escrito. De ese modo llevarás a cabo tus proyectos y tendrás éxito. Esta es mi orden, sé valiente y ten ánimo. No tiembles ni tengas miedo, Yahvé tu Dios está contigo a donde quiera que tú vayas. A donde quiera que tú vayas, dice Josué 1:9. Entonces, el Señor nos invita y por eso San Mateo 16:24 nos enseña de esta manera. Entonces dijo a sus discípulos, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá, pero el que sacrifica su vida por causa mía la hallará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se destruye a sí mismo? ¿Qué dará para rescatarla a sí mismo? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire la fe que nos enseña las Sagradas Escrituras y que nosotros debemos de aferrarnos y de acercarnos. Lo que dice Romanos 10:17, que la fe nace de la predicación. ¿Cómo voy a tener fe yo si no estudio las Escrituras? ¿Cómo voy a tener fe yo si no escucho la palabra del Señor? ¿Cómo? ¿De dónde va a nacer esa fe? La fe es la certeza, dice Hebreos 11:1. La fe es la certeza de todo lo que no se puede ver. Entonces, fíjese cómo nos enseña el Señor en San Mateo capítulo 9. San Mateo capítulo 9, verso 27. Nos enseña de esta manera. Nos enseña, fíjese bien, de dos ciegos. Nos enseña de dos ciegos que se acercaron a Jesús. Ellos no eran apóstoles. Ellos no eran discípulos de Jesús, no eran apóstoles. Estaban ciegos, se acercaron a Jesús, fíjese bien. Los apóstoles creyeron en Él. ¿Y qué pasó con, los ciegos? Los ciegos creyeron en Él.
los apóstoles no creyeron en él. Los ciegos tenían esa fe, creían que él podía hacer lo que ellos pedían. Pero los apóstoles, ¿qué pasó? Por eso el Evangelio nos enseña y dice así: al retirarse Jesús de ahí, lo siguieron dos ciegos que gritaban: Hijo de David, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús estuvo en casa, los ciegos se le acercaron y Jesús les preguntó: ¿creen que puedo hacer esto? Contestaron: sí, Señor. ¿Creen que puedo hacer esto? Contestaron los ciegos: sí, Señor. Eso es un ejemplo para nosotros. Por eso la fe es aferrarse, creer en todo aquello que no se puede ver. Los ciegos no podían ver, pero ellos se aferraron, ellos creyeron. ¿Y cómo nosotros debemos de creer? El Señor dice: el que quiere seguirme, que renuncie a sí mismo, que deje todo lo que es material y me siga, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Es la invitación que el Señor nos hace. Dice: ¿creen que puedo hacer esto? Contestaron: sí, Señor. Ellos no podían ver no podían ver a Jesús, pero ellos tenían fe, habían escuchado del Señor, habían escuchado la predicación, que Jesús iba sanando, que Jesús iba realizando milagros, y por eso ellos, aferrados a esa fe, se acercaron y le dijeron: sí, Señor. Entonces Jesús les tocó los ojos diciendo: hágase así tal como han creído. Y sus ojos vieron. Sus ojos vieron. Oiga, cuando Jesús estuvo en casa, los ciegos se le acercaron. Jesús les preguntó: ¿creen que puedo hacer esto? Contestaron: sí, Señor. Entonces Jesús les tocó los ojos diciendo: hágase así tal como han creído. Tal como han creído. La fe es aferrarse, es creer. La fe nace de la palabra. Los ciegos habían escuchado el mensaje, habían escuchado que Jesús era hijo de Dios y que él iba sanando, iba haciendo curaciones, iba alimentando a mucha gente y mucha gente lo seguía. ¿Qué pasa en nuestro tiempo, en nuestra vida? Mucha gente sigue a Jesús solo para pedirle que le vaya bien en la vida, para pedir la bendición en su negocio, para pedir bendición en todos sus negocios, sus proyectos que tiene. ¿Qué pasa? Al recibir la bendición, se vuelven a quedar nuevamente. Mucha gente sigue a Jesús. En otro pasaje Jesús le dice: ustedes me siguen no porque han visto los milagros, sino que ustedes me siguen porque yo les he dado de comer. Y muchas veces es lo que pasa en nuestra vida. Hoy el Señor te invita a subir a la barca que nos transita, la barca que nos lleva hasta el final de nuestra vida. Esa barca, esa iglesia donde Cristo está, fíjese bien, Él nos enseñará, Él nos ayudará cómo nosotros podemos maniobrar, manejar las situaciones por la cual estamos viviendo. Mucha gente pide milagros, mucha gente pide que se manifieste el Señor primero y después hacerlo. Qué triste y lamentable. Hoy el Señor dice: entonces Jesús los tocó los ojos diciendo: hágase así tal como han creído, y sus ojos vieron. Después les ordenó severamente: cuiden de que nadie lo sepa, pero ellos, en cuanto se fueron, lo publicaron por toda la región. Dice el Señor. Entonces, la palabra del Señor también nos enseña en San Mateo capítulo 8, en su verso 6. San Mateo en el capítulo 8, en su verso 6, nos enseña de un hombre con la fe más grande, una fe que Jesús nunca había encontrado. San Mateo capítulo 8, verso 6, nos dice de esta manera. En el verso 5 dice: al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un centurión
suplicándole: Señor, mi muchacho está en cama totalmente paralizado y sufre terriblemente. Sufre, sí, sufre terriblemente. Jesús le dijo: yo iré a sanarlo. El centurión contestó: Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di nomás una palabra y mi sirviente sanará. Ese centurión no era un apóstol, pero él creyó en la palabra del Señor. Escuchó los milagros, la enseñanza. Jesús andaba predicando por todas partes, haciendo curaciones por distintas clases de enfermedades, y por eso dice: ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di nomás una palabra y mi sirviente sanará. Pues yo que no soy más que un capitán, tengo soldados a mis órdenes, y cuando le digo a uno vete, él se va, y si le digo a otro ven, él viene, y si le ordeno a mi sirviente haz tal cosa, él lo hace. Jesús quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. También el Señor nos enseña nuevamente de un leproso. San Mateo capítulo 8 en su verso 2. San Mateo en el capítulo 8 en su verso 2 nos enseña de un leproso que tampoco era apóstol, pero él creía, él confiaba en el Señor. Oiga, Jesús pues bajó del monte y empezó a seguirlo. Muchedumbres, mucha gente lo seguía. Oiga, un leproso se acercó, se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Al momento quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: mira, no se lo digas a nadie, pero ve a mostrarte al sacerdote y ofrece la ofrenda ordenada por la ley de Moisés, pues tú tienes que hacer una declaración. El Señor nos invita a través de su palabra, sí, para que nosotros a través de la palabra nuestra fe crezca y así poder seguir al Señor, creer en Él, como lo hizo el centurión, como lo hizo el leproso, como lo hizo aquellos dos ciegos que creyeron en el Señor, tuvieron fe en el Señor, mientras que Pedro le dice al Señor: haz que camine, si tú eres Señor, haz que yo camine sobre las aguas. Dice en San Mateo capítulo 14 en su verso 22. Haz que yo Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas, porque Pedro le había hecho: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús, pero el viento seguía muy fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró diciendo: hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado? Subieron a la barca y cesó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Jesús subió a la barca con ellos, y todos lo reconocieron como Dios y se arrodillaron. La invitación que hoy el Señor nos deja, por cualquier situación a la cual estás pasando, problemas familiares, problemas con los hijos, problemas con tu cónyuge, problemas con tus vecinos, problemas económicamente, problemas espiritualmente, problemas de salud, por lo que sea que estás pasando, estás viviendo en una cama, llevas años de estar sufriendo con la enfermedad, llevas años de estar en una silla de rueda. Ponlo en las manos del Señor. Ponlo, acércate al Señor y dile: Señor, aquí traigo mi enfermedad. Señor, aquí traigo mis necesidades.
Pero cuando el Señor haga la obra en ti, síguelo. No te quedes, no dejes al Señor. El Señor está dispuesto a ayudarnos, está esperándonos. El Señor está tocando nuestra puerta, está visitándonos para que nosotros, así nosotros, lleguemos un día al encuentro de Él y obtendremos ese milagro. Que Dios nos guarde, que Dios nos acompañe. El Señor en su palabra lo dice, San Marcos capítulo 6, del verso 45 en adelante. Al verlo caminar sobre el mar creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos estaban asustados al verlo así, pero Jesús les habló, ánimo, no teman, que soy yo. Y subió a la barca con ellos. De inmediato se calmó el viento, con lo cual quedaron muy asombrados, pues no habían entendido lo que había pasado con los panes, tenían la mente cerrada. Que el Señor, con sus hermosas manos, venga y abra nuestro entendimiento y nuestra vista, nuestros ojos, para poder contemplar ese rostro maravilloso y poder seguirlo proclamando día a día. Que Dios nos guarde, que Dios nos acompañe, nos protege y nos conceda a cada uno según nuestro buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.